Señor, te agradecemos, Padre, por tu bendita palabra. Pido, Padre, que utilices como utensilio de gracia para mis hermanos y para mí. Bendice, Señor, pon, Señor, un corazón dispuesto, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Y también, Padre, esté siendo glorificado, Señor, en todo momento, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a tomar la lectura en nuestras Biblias, hermanos, en Mateo 17, del 14 al 21. Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 21. Y dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y amén. Antes de comenzar, hermano, permíteme informarte que en Mateo 17, versículo 21, no aparecen los manuscritos más antiguos. ¿Y qué es lo que dice en Mateo 17, 21? Dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo no aparece en muchos de los manuscritos más antiguos y confiables del Evangelio de Mateo, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano del siglo IV. Otros manuscritos alejandrinos importantes. Por eso muchas traducciones modernas lo omiten o lo colocan entre corchetes con una nota al pie, tal como la Biblia de Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén, también la Nueva Traducción Viviente y entre otras. ¿De dónde viene entonces este versículo? Parece haber sido tomado de Marcos capítulo 9, 29, donde Jesús dice algo muy similar. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29 en la frase y ayuno, y en Marcos también es debatida, y en algunos manuscritos está solo oración, no aparece ayuno. Y el ayuno fue probablemente añadido, hermanos, después por una influencia de la práctica ascética de los siglos posteriores, hermanos. Y una vez dada esta información, pues sigamos, hermanos, con la predicación. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Vamos a ver, hermanos,
cómo el papá del muchacho se humilla ante Jesús. Y recordemos que en el pueblo judío no se arrodillaban ante ninguna persona, ni sí mostraban un respeto ante las autoridades religiosas de esos tiempos, pero no de esa manera. Esta reverencia solo se reservaba principalmente en el culto a Dios, porque fueron así instruidos desde niños. Pero al ver a Jesús va y se arrodilla ante él, reconociéndolo como el Señor, reconociendo su autoridad y rindiéndose a él, sabiendo que la vida de su hijo tiene una esperanza y humillándose ante Jesús. Vemos cómo Dios va obrando en la vida de estas personas y cómo va trabajando en sus vidas y mostrándoles al Mesías prometido. Ahora vamos a meditar en nuestras vidas, hermanos, el cómo Dios va trabajando también en nosotros. Y vemos cómo este hombre se arrodilla y se humilla, y no por él, sino por su hijo. Y sé, hermano, que si te pregunto ahora mismo si estás dispuesto a dar la vida por tu hijo, muchos me dirán que sí. Aún yo respondería que daría la vida por mis hijos. Y muchos en todo momento estamos orando por ellos, por su salvación. Acompáñenme a leer, hermanos, el libro de Lucas en el capítulo 9, en el versículo 38. Capítulo 38. Dice así, en Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Clamor, clamor, mi hermano, humillémonos delante y ante el Señor. Pongámosle en primer lugar, despojémonos de todo orgullo, de ese orgullo de pensar que podemos buscar ayuda fuera de Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando las cosas se ponen difíciles, hermano? Cuando las cosas se ponen difíciles en casa con nuestros hijos, ¿con quién acudes? ¿Con quién te refugias? ¿Te apartas de la comunión con Dios? ¿De la comunión de los santos? Te invito, hermano, a venir a los pies de Jesús, a que juntos clamemos por ellos. Para los que tenemos hijos, hermanos, no olvidemos la responsabilidad que tenemos para con ellos. Dice la Escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos a un padre que buscaba a Jesús, clamaba misericordia para su hijo. Y a veces nosotros dejamos esa responsabilidad. Dejamos de encaminar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y yo lo digo por testimonio, hermanos, porque en un tiempo yo dejé de encaminarlos, dejé de congregarme. En ese tiempo dejé de instruirlos en el camino de Dios. Pero Él tuvo misericordia de mí y de ellos. Meditemos, hermano, ¿cómo está nuestra relación con Dios en estos momentos? ¿Clamamos por nuestros hijos? ¿Los encaminamos en sus estatutos? Y si los hemos descuidado, hermanos,
No tardemos en clamar y encaminarlos en sus caminos. Vemos la condición del joven lunático que fue desde niño, desde muy pequeño, y eso nos lo dice en Marcos capítulo 9, 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo que desde niño. Desde niño estaba poseído. Desde muchos años esta familia vivía en aflicción, en desesperación, sin hallar un descanso por la condición de su hijo. Y el día de ayer, hermanos, yo platicaba con una persona que nos comentaba que su hija se rompió la pierna donde se une con la cadera. Después de una operación no quedó bien y sigue en consultas. Después de 2 años, teniendo tantos cuidados, toda la dedicación que su familia le puede dar, no ha quedado bien y su condición ha sido peor. Y ella nos decía que ya no tiene paz, no hay paz en su casa, en su hogar. Llora sin que su hija la vea. Y también me decía que ya no era tanto ni el dinero que ella pudiera gastar, sino el no ver la mejoría en su hija. Y ahí vimos su tristeza y su desesperación. Le compartimos de la palabra, esperando el Señor tenga misericordia de ella. Y aquí, hermanos, podemos meditar en ello. Jesús no es ajeno al sufrimiento y a tu aflicción, porque en la condición de 100% hombre, Él sabe lo que estás pasando, porque en su condición de 100% Dios, actúa en misericordia y gracia. Imaginemos lo que sintió este hombre al oír de Jesús, del Mesías prometido. Y lo más hermoso que podemos ver aquí es que en sus decretos eternos nos cuenten ellos. Todo lo que ellos vivieron es para darle la gloria a Dios. Porque veremos más adelante, hermano, cómo muestra su poder y cómo restaura la vida del joven y también la de su papá y la de su familia. No descuides, hermano, tu primer ministerio como cabeza de familia. Toma tu responsabilidad, hermano. Recuerda que somos sacerdotes en nuestra casa, seamos responsables. ¿Y por qué te menciono esto, hermano? Porque al que vemos acercándose en este milagro a Jesús es el padre del joven. Meditemos en ello y pidamos a Dios sabiduría para ser buenos sacerdotes en nuestras casas. Reflejemos a Cristo en nuestras vidas y pidamos a Dios nos permita ser de testimonio para con nuestra familia. Pero también es un mensaje para ti, hermana, si falta tu marido. Tú estás a cargo de encaminar a tus hijos en los caminos de Dios. Eres responsable. No esperemos más tiempo, hermano. Si estás escuchando este mensaje, démosle la importancia, hermano. Prediquémosles el evangelio a nuestros hijos. Estemos en constante oración y comunión con Dios. Aclaro, hermano, que nuestras obras no harán salvos a nuestros hijos, pero los mantendremos dentro de la promesa del pacto. Tenemos esperanza, hermano, y eso no nos debe y eso nos debe de dar un descanso porque depositamos nuestra confianza en Dios.
Ahora, hermano, te voy a decir que nuestra mala conducta, nuestras malas obras sí afectan en la vida a nuestros hijos. Veamos las historias de los reyes, hermanos. Desde Jeroboam, por el lado de Israel. Nos dice la Escritura que fue escogido directamente por Dios para llevar a cabo una reforma. Pero este primer rey del reino del norte demostró ser uno de los peores en Israel. Tanto, hermano, que durante los años subsiguientes, los reyes malvados fueron descritos como reyes que anduvieron en el camino de Jeroboam. Fue el que consolidó a la nación de Israel como reino independiente, uniendo a las 10 tribus rebeldes para impedir que su pueblo adorara en Jerusalén, ahora considerada territorio enemigo. Construyó una nueva ciudad capital y estableció los notorios lugares altos como lugares de culto alternativos. Los lugares altos y la adoración a becerros se convirtieron en una plaga para Israel durante toda su historia. En Primera de Reyes, hermano, se registra que Dios decidió abandonar a Israel ya durante el reinado de Jeroboam, primer gobernante del reino del norte, y por el lado de Judá está el primer rey de Judá. También tuvo una carrera irregular. Algunas veces obedeció a Dios y escuchó a los profetas, pero otras veces no lo hizo. Al principio todos los sacerdotes y los levitas se trasladaron a Judá, pero poco después la idolatría hizo su entrada en Judá, como lo había hecho en Israel, y Judá sufrió un castigo humillante por medio de los ejércitos de Egipto. De esta manera, hermano, el primer rey de Judá dejó un ejemplo desafortunado para sus sucesores. Después reinó su hijo Abiam, y durante los 3 años de reinado de Abiam, la guerra contra Israel en el norte fue la realidad que ensobreció su reinado. Las dos naciones, aún incipientes, estaban tratando de ajustarse a su mutua independencia, y Abiam no demostró ningún tipo de mejoría sobre la conducta inmoral de su padre, Roboam. Meditemos, hermano, clamemos por nuestros hijos, encaminémoslos sus caminos, hermano. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17 del versículo 16 y 17. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Los discípulos estaban presentes en todos los milagros, hermano. Todos los milagros que hacía Jesús, ellos eran testigos y estaban junto a Jesús. Recordemos, ante ellos reprendió al viento, apaciguó el mar, veían su poder sobre la naturaleza y sobre los demonios, de cómo sanaba y restauraba ciegos, mudos, paralíticos, y personas con diferentes enfermedades eran sanados. Pero seguían incrédulos y dudaban. Dudaban de la respuesta de Jesús.
Y esto puede sonar duro por la incapacidad de ellos de lidiar con el demonio. En los tiempos de Moisés, hermano, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, vemos cómo Dios va acompañando al pueblo. Acompáñenme a leer, hermanos, Éxodo capítulo 13, del versículo 17 al 22. Éxodo capítulo 13, del 17 al 22. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen en el día y de noche, que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Pero vemos, hermanos, más adelante, después de que Dios se les manifestara en poder, teniendo misericordia de ellos, y leemos más adelante en el Éxodo 33, del 1 al 3. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo y al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Olvidaron todas las maravillas que Jehová, el Dios santo, 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 había hecho. Y hermano, no pensemos que pudiéramos haber sido mejores nosotros que ellos si estuviéramos en esos tiempos. Porque meditemos en estos tiempos cómo nos va cuando nos viene la enfermedad, la escasez, las tristezas, el desánimo. Te preguntaré, hermano, ¿en qué circunstancias de tu vida el llamado se hizo eficaz en ti? Y medita, hermano. Yo te puedo decir, hermano, que en mi vida fue en un momento de drogadicción e intentos de suicidio. Una vida al borde de la muerte gobernada por el pecado.
pero Dios tuvo misericordia y gracia de mí. Y ahora puedo decirte, hermano, estar siempre en oración y en comunión con aquel que mi vida transformó. Y esto te lo comparto, hermano, para que reflexionemos cómo reaccionamos cuando el Señor permite que vivamos un momento de prueba. Y a veces en lo que no tendría que ser tan importante, nos quejamos, hermanos. No creemos en las promesas de Dios. No confiamos en que Él es soberano y tiene el control de todo, y nuestra fe es débil. Hemos dejado la oración, la comunión con Dios. Dudamos ante la enfermedad, la carencia. Y vemos a los discípulos, hermanos, ¿qué es lo que les faltó? ¿Cómo lo vemos en nuestras vidas? Pues muy sencillo, hermano. Comunión y oración. Y vemos el problema que tienen los discípulos, que es la incredulidad, la duda. Y ahora, hermano, creer que dudar es malo. La duda es una actitud, hermano, intelectual que hace que como persona precisemos de más información o de una mejor comprensión que la que tenemos actualmente. Y en muchas ocasiones nuestra fe está puesta bajo acoso y se produce la duda, incluso una crisis con respecto a la validez, a la racionalidad y al sentido de la misma. Y aunque es muy probable que la duda nos afecte, y no siempre expresamos abiertamente que tal vez tengamos la tendencia a pensar de que somos los únicos débiles en la fe, en medio de los demás hermanos, que puedan cuestionarnos, o solamente por el simple hecho de no tener las cosas claras. Una duda no resuelta puede ser el peor de los casos y puede producir una crisis de fe. Podemos correr el riesgo de sentirnos marginados espiritualmente. Recordemos, hermanos, a Juan el Bautista. En Mateo 3, del versículo 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después vemos que duda y hasta manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Y esto lo vemos, hermano, en Mateo capítulo 11, del versículo 1 al 5. Y dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro?
Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos a Juan el Bautista, así como el padre del niño, y a los discípulos con dudas. ¿Y qué nos dice en Marcos en el capítulo 9:24? Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: sí, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Vemos que duda, y más al ver a los discípulos que no pudieron expulsar al demonio. Pareciera que los discípulos, al estar y ser más cercanos a Jesús, lo podían hacer, pero se llevó una decepción. El papá del muchacho llega con una falta de fe. Pero aquí vemos que Jesús, aún en su incredulidad, se apiada de él, y que aún en nuestra incredulidad también se apiada de nosotros, hermanos. ¿Dónde debemos de depositar nuestra confianza? Principalmente, ¿con quién tenemos que acudir? Pues la respuesta es simple, hermano, y es con el Todopoderoso de nuestro Dios. También este mensaje va dirigido a nosotros, a quienes Dios nos ha dado un cargo dentro de su iglesia. ¿Cómo va tu comunión con Dios? Y si tienes comunión con Dios y le sirves con temor reverente, o no tienes comunión y solo vas por compromiso con los hermanos, déjame decirte, hermano, eso se nota, y se nota cuando estás en comunión con Dios, se refleja por tu testimonio. Si bien Dios permite la prueba en nuestras vidas, también permite que reflejemos a Cristo. Porque debes saber que todo lo bueno que sale de nosotros proviene de Él, para su gloria. De Él. Por eso, hermano, la importancia de estar constantemente en oración y estar en la comunión de los santos. Dice más adelante, hermanos, en el Mateo 17:21. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero al comparar el grano de mostaza, hermano, con la fe, es por las cualidades que tiene el grano de mostaza. Una fe activa, no depende del tamaño. Jesús afirma que una fe como un grano de mostaza puede mover montañas. No se trata de la cantidad de fe, sino de su cualidad genuina y su acción. La semilla simboliza lo pequeño. Lo pequeño, puesto en las manos de Dios, realiza obras imposibles. Y esto es un contraste con la duda. Y vemos que como Dios va trabajando en la vida de ellos, es notoria la manera en que Jesús les contesta: por vuestra poca fe.
Y esto porque vieron el milagro de la alimentación de los 4,000 y cómo Jesús sanó a muchos que venían y veían el poder de Dios en Jesús. Meditemos en ello, querido hermano. Fe y oración, una vida dedicada a agradar a Dios en comunión con Él. ¿Cómo nos va en estos momentos con eso, hermano? Si bien hemos orado por los hermanos que teniendo el tiempo de estar en las reuniones de oración y no le dan importancia, fluctúan a la reunión de los santos, y cuando vienen los tiempos de prueba, las aflicciones, los problemas, hay duda, hay incredulidad. Como dice la Escritura, vuestra poca fe, te animo, hermano, y te exhorto a estar en constante oración, en no dejar de reunirte en la comunión de los santos. Y principalmente, mi amado hermano, como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pidamos en oración que Dios nos fortalezca nuestra fe. También dice la Escritura en Filipenses capítulo 1 del 3 al 6. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo esto es para gloria de Dios, y vemos cómo se muestra en poder sobre los demonios, mostrándose como el Mesías prometido, y también cómo va llevando a los discípulos en este proceso de redención y actuando en sus vidas, en su santificación, como en tu vida y en mi vida. Mi querido hermano, vemos que en la santificación, el Espíritu Santo nos guía para vivir como a Dios le agrada. En la perseverancia de los santos, Dios nos ayuda a conocerle, creer y confiar en Él. Algunos como Pablo, otros como Pedro. Meditemos en esto, en este milagro y en el cómo Dios nos llama a examinarnos una vez más, porque testigos somos de la grandeza de Él. Y lo vimos en esta semana, hermanos. ¿Cómo va obrando en tu vida, en la mía, para que su decreto eterno de la escuelita bíblica de verano sucediera, hermano? De cómo avanza su reino y te permite a ti y a mí ser parte de ello y ver cómo va obrando en nuestras vidas y en las vidas de los pequeños que permitió el Señor venir y en la vida de los padres de ellos. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que nos des, Señor, sabiduría para poder, Señor, encaminar a nuestros hijos, Señor, en tus caminos. Bendícenos, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, quienes no pudieron estar. Gracias te damos por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.